La víspera de Navidad fue sorprendentemente tranquila. Janice se había tomado el día libre a propósito para poder tomarse su tiempo preparando una cena festiva. Le encantaba el ajetreo de las fiestas. Podía poner la música a todo volumen, no pensar en el trabajo y pasarse el día trabajando en la cocina. Su pequeño piso de Queens se llenó de aromas de canela, clavo y jengibre. Brian había prometido llegar pronto, sobre las 6 de la tarde. Normalmente se quedaba hasta tarde en el trabajo, pero hoy era un día especial. Janice ronroneaba canciones navideñas mientras colocaba las ensaladas en hermosos platos de porcelana. Los habían comprado hacía 3 años en unas rebajas, un juego completo con un descuento del 70%. Brian había bromeado durante mucho tiempo diciendo que ahora tendrían que celebrar cenas todos los días festivos para justificar la compra. A las 7 en punto, la puerta principal se cerró de golpe. Brian entró sacudiéndose la nieve del abrigo. ¿Ya estás en casa? Pensé que llegaría primero. Le dio un beso en la mejilla a Janice e inmediatamente cogió el teléfono. Me tomé el día libre para ponerme al día con todo. ¿Qué tal el día? Brian estaba escribiendo algo en el teléfono, asintiendo distraídamente. Estuvo bien. Escucha, hay una cosa. Tengo que volar en un viaje de negocios de emergencia después de las vacaciones. Un cliente importante requiere una comparecencia personal. Janice sacó un pavo del horno. ¿Por cuánto tiempo? Aún no estoy segura. Pero es un proyecto importante, depende mucho de ello. Brian colgó por fin el teléfono y olfateó. Eso huele bien. ¿Te ayudo a poner la mesa? Llevaron los platos al salón. Janice encendió las velas y las guirnaldas. Fuera de la ventana caía una gran nevada esponjosa y parecía como si el mundo entero se hubiera ralentizado para celebrar la Navidad. Brian no hablaba mucho durante la cena. Respondía con evasivas a las preguntas de Janice sobre el trabajo, los planes para el fin de semana, las anécdotas sobre la llamada de su hermana desde Chicago. Su teléfono vibraba de vez en cuando, y cada vez Brian lanzaba una rápida mirada a la pantalla. ¿Es algo urgente?, preguntó Janice cuando volvió a ocurrir por quinta vez. ¿Ah? No, solo una charla de trabajo, solo discutiendo detalles de un proyecto. ¿El día de Navidad? Ya sabes qué hora es. Todo el mundo quiere cerrar los negocios antes de fin de año. Se puso otra ensalada. Está deliciosa, por cierto. Te has superado esta noche. Después de cenar, Brian se acomodó con su portátil en el sofá para terminar su presentación. Janice encendió el televisor y vio una película tradicional de Navidad. Alguna vez habían visto ese tipo de películas juntos, acurrucados bajo una manta, pero últimamente cada uno se dedicaba a lo suyo. He estado pensando, se separó Brian de su portátil. Quizá deberíamos encargar la compra para mañana. No me apetece ir a ningún sitio a primera hora de la mañana. Ya he comprado todo. Tus padres vienen mañana, ¿recuerdas? Claro que sí, se frotó la frente. Mira, puede que llegue tarde. Tendré que pasar por la oficina, preparar el papeleo para un viaje de negocios. ¿El primer día de Navidad? Solo un par de horas. Es muy importante. Janice asintió. No tenía sentido discutir. El trabajo siempre era lo primero. Sacó una galleta de jengibre de la panadería favorita de Brian. Solían hornearlas juntos, pero ahora no había tiempo para esas pequeñas cosas. A las 11, Brian cerró el portátil y se estiró. Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Se retiró al dormitorio y Janice se quedó en el salón. Contempló las luces titilantes de las guirnaldas y pensó en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. Todo parecía igual, las mismas costumbres, las mismas tradiciones, pero algo había cambiado sutilmente, como si hubiera crecido entre ellos un muro invisible de palabras no dichas. El 2 de enero fue sorprendentemente cálido. La nieve caída el día de Navidad casi se había derretido, convirtiéndose en un lodazal en las aceras. Janice se despertó temprano. Brian ya estaba haciendo la maleta, doblando metódicamente camisas y trajes.
¿Quieres desayunar? Janice se puso una bata y entró en la cocina. No hay tiempo. El avión sale en 3 horas. Pediré algo en el aeropuerto. Metió ordenadamente el portátil en el bolso. ¿Has visto mi corbata azul? ¿La de rayas grises? Creo que está en el cajón de arriba. Brian asintió y siguió empaquetando. Se movía con rapidez y profesionalidad, como si estuviera bailando un baile bien ensayado. El cargador en un bolsillo lateral, la carpeta de papeles en el maletín y los calcetines de repuesto en un compartimento especial de la maleta. Janice se sirvió un café y se sentó a la mesa de la cocina. El piso parecía inusualmente vacío después de las fiestas. Las guirnaldas estaban guardadas. El juego navideño estaba metido en un armario y la corona de Navidad había desaparecido de la puerta. ¿Cuánto tiempo te vas exactamente? En principio, 15 días, pero podría ser más. Brian cerró la cremallera de la maleta. El cliente es complicado. Quieren rehacer por completo todo el sistema. Tendremos que trabajar en estrecha colaboración con su departamento informático. ¿No pueden hacerlo a distancia? Insisten en hacerlo en persona. Ya sabes cómo es. Quieren ver a la persona a la que confían sus datos, comprobó el papeleo. Por cierto, te dejé un poder notarial para correos. Debería llegar un paquete importante de documentos. Janice observó cómo su marido se ponía el abrigo. En 6 años de matrimonio, se había acostumbrado a sus viajes de negocios, pero esta vez algo parecía diferente. Tal vez fuera la rapidez con la que había hecho la maleta, que normalmente le llevaba toda la tarde de la víspera, con interminables comprobaciones de listas y búsquedas de objetos olvidados. El taxi ya está abajo. Brian miró su teléfono. Te llamaré cuando aterrice. ¿Qué tal si te acompaño al aeropuerto? No hace falta. Ahora hay mucho tráfico allí, y tienes que trabajar en un par de horas. Le dio un beso en la mejilla. No me eches de menos. Si hay algo urgente, mándame un mensaje por WhatsApp, voy a ver. Sonrió y salió. Janice escuchó sus pasos en las escaleras. Brian solía bajar en ascensor, pero hoy, por alguna razón, iba andando. El piso se volvió desacostumbradamente silencioso. Incluso la cafetera parecía funcionar en silencio. Janice lavó mecánicamente su taza, ajustó los imanes de la nevera, pequeños recuerdos de viajes pasados de Brian. Seattle también estaba allí, una aguja espacial plateada sobre fondo negro. Brian la había traído hacía 2 años, de otro viaje de negocios. Tardó más de lo habitual en prepararse para ir a trabajar. Comprobó varias veces que la cocina estuviera apagada y la puerta cerrada. En la oficina la esperaba una montaña de informes. El final del año siempre era una época caliente para el departamento de contabilidad. El teléfono estuvo en silencio todo el día. Solo por la noche llegó un breve mensaje. He llegado bien. Encuentro con un cliente mañana por la mañana. Besos. Janice le devolvió una carita sonriente y un deseo de buena suerte. Brian solía llamar en cuanto aterrizaba. Hablaba del vuelo, de la ciudad, le preguntaba cómo le había ido el día. Ahora su comunicación se limitaba cada vez más a mensajes cortos. Por la noche, se quedaba mucho tiempo sentada en el piso vacío, mirando por la ventana las luces de la ciudad. 15 días no era tanto tiempo. Ya encontraría algo que hacer. Tal vez terminara por fin el libro que había empezado en otoño o se apuntara a yoga. Hacía poco habían abierto un estudio en el mismo edificio. Por encima de la pared se oían las voces de sus vecinos, una pareja joven que se había mudado recientemente al piso de enfrente. A menudo celebraban fiestas con sus amigos y las risas se oían hasta altas horas de la noche. A Janice le habían molestado antes, pero ahora se alegraba de oírlas. Hacían que el piso estuviera un poco más tranquilo. El viernes empezó como de costumbre. Janice se despertó con el sonido del despertador, se tomó el café y consultó el correo electrónico. Había un mensaje de Brian, escrito anoche. Reunido todo el día. Ciudad gris y lluviosa.
te echo de menos. Le respondió deseándole un buen día. En la oficina reinaba un silencio desacostumbrado. La mitad del personal seguía de vacaciones de Navidad. Janice se sumergió en su trabajo, ordenando el papeleo que se había acumulado durante las vacaciones. Hacia el mediodía, Carol llamó. Eran amigas desde el instituto. Oye, ¿estás ocupada esta noche? ¿Por qué no quedamos en nuestro bar favorito? Hace siglos que no vamos. Janice estuvo de acuerdo. De todas formas, en casa se estaba vacío y solo. Quedaron a las 7. Carol llegó media hora tarde. Lo normal, siempre llegaba tarde. El bar estaba medio vacío, con música suave. Pidieron una copa de vino cada una y empezaron a comentar las últimas noticias. ¿Adivina qué? Sara de marketing ha dimitido. Dicen que ha encontrado trabajo en California, dijo Carol, hojeando su teléfono. Mira qué vestido tan bonito. Quizá deberíamos encargarlo. Tienen un descuento. Se detuvo a mitad de camino, mirando la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Janice. No, nada. Es que apareció un anuncio raro. Carol se apresuró a guardar el teléfono. Así que se trata de Sara. Pero ahora hablaba con dificultad, evitando mirar a Janice a los ojos. Después de la tercera copa de vino, Carol finalmente no pudo soportarlo más. Mira, hay algo que tengo que enseñarte, pero no te pongas nerviosa, ¿vale? Sacó su teléfono y abrió Instagram. ¿Recuerdas a Ashley Donovan? Trabaja en la misma empresa que Brian. Janice asintió. Había visto a Ashley unas cuantas veces en eventos corporativos. La espectacular chica rubia de relaciones públicas, siempre impecablemente vestida. Echa un vistazo a su historia. En la pantalla aparecieron imágenes vívidas: palmeras, el océano, arena blanca, Ashley en bikini junto a la piscina, Ashley con un cóctel al atardecer, el pie de foto, la paradisíaca isla de Bali, y luego una toma que dejó a Janice sin aliento, Brian con una camisa clara en la mesa de un restaurante. La cámara captó su rostro durante un segundo mientras levantaba su copa. Stories cambió inmediatamente a la siguiente, pero Janice no pudo ver lo que venía a continuación. Lo siento mucho, Carol le apretó la mano. Vi esto accidentalmente hace una hora. No sabía si decírtelo o no. Janice guardó silencio, haciendo girar mecánicamente el vaso entre sus manos. En su cabeza se arremolinaban retazos de pensamientos. El viaje de negocios a Seattle, la ciudad gris y lluviosa, las importantes reuniones con clientes. Quizás sea un vídeo antiguo, sugirió Carol. ¿O realmente está allí por trabajo? ¿En Bali? ¿En plena temporada de lluvias? Janice sonrió sin gracia. Cuando estaba haciendo la maleta, ni siquiera me di cuenta de que se llevaba ropa de verano. Se sentaron en el bar durante otra hora. Carol dijo algo reconfortante. Sugirió que fueran a su casa, pero Janice solo negó con la cabeza. Quería estar sola. En casa, abrió el Instagram de Ashley. La cuenta estaba cerrada. Al parecer, Ashley se había dado cuenta y había cambiado la configuración de privacidad. Janice revisó los mensajes de Brian, todos breves y profesionales. Las reuniones van bien. El tiempo es terrible. Te llamo mañana. El piso estaba en silencio, solo sonaba el reloj de la cocina. Janice estaba sentada en la oscuridad, mirando la pantalla del teléfono. Había una extraña desolación en su interior. Ni lágrimas, ni histeria, solo un dolor sordo en algún lugar bajo sus costillas. Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros y, por alguna razón, el sonido le recordó el verano pasado, cuando Brian y ella se habían visto atrapados en un aguacero en el parque. Entonces se habían reído, acurrucados bajo el mismo paraguas. Había parecido otra vida. Janice pasó la noche en vela. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, intentando unir los fragmentos de realidad para formar una imagen coherente. Su conciencia se negaba a aceptar lo obvio, aferrándose a cualquier explicación alternativa.
Quizá se trataba realmente de un viaje de negocios. Quizá la empresa tenía una oficina en Bali, pero cada vez que empezaba a creer en esas excusas, volvía a su mente la cara de Brian en la mesa del restaurante, relajado, sonriente, sin rastro de preocupación por los negocios. Por la mañana llamó al trabajo y se tomó el día libre, por primera vez en 3 años. Su jefe incluso se sorprendió. Janice nunca solía faltar al trabajo. A las 10 de la mañana marcó el número de su madre. El teléfono tardó en sonar. Sus padres vivían en Florida y allí aún era temprano. «¿Janice? ¿Qué pasa?». Quería decirlo todo con calma y naturalidad, pero la voz le temblaba traicioneramente. «Mamá, Brian, no está en Seattle, está en Bali, con otra mujer». El silencio se hizo en el auricular. Entonces, mi madre preguntó en voz baja, «¿Estás segura?». Janice le contó la historia de Ashley. Con cada palabra se volvía más ligera, como dejar salir el aire de un globo abarrotado. «Cariño, lo siento mucho», le dijo su madre en voz baja y tranquilizadora. «¿Quieres que volemos? Papá puede conseguir billetes para mañana». «No, no hace falta». Janice negó con la cabeza, aunque su madre no podía verlo. «Estaré bien. Es que no sé qué hacer ahora». Hablaron durante casi 1 hora. Su madre no daba consejos, solo escuchaba y de vez en cuando hacía preguntas. Hacia el final de la conversación, Janice se sintió un poco mejor. Después de hablar con su madre, llamó a Carol. Su amiga cogió el teléfono inmediatamente. «Estaba a punto de llamarte. ¿Cómo estás?». «Bien», intentó sonreír Janice, pero sus labios no le hicieron caso. «Solo intento averiguar qué está pasando. Puedo venir después del trabajo. Podemos sentarnos y hablar. Sabes, probablemente quiera estar sola. Necesito pensar en las cosas». El día se hizo interminable. Janice deambulaba por el piso, tropezando con rastros de su vida en común, fotos en las paredes, tazas emparejadas en el armario, el cepillo de dientes olvidado de Brian en el baño. Cada pequeña cosa parecía ahora falsa, como el decorado de un teatro. Abrió el armario de la ropa de Brian. La ropa de verano había desaparecido, pero ella no se había dado cuenta al hacer la maleta. En la estantería había un recibo olvidado de la tintorería. Janice miró la fecha. Hacía 15 días. Había planeado este viaje con antelación. El teléfono había estado en silencio todo el día. Ningún mensaje de Brian. Aparentemente estaba demasiado ocupado en Bali para mantener la leyenda de un viaje de negocios a Seattle. Hacia la noche, su madre llamó. «¿No deberías volar después de todo? Papá y yo estamos preocupados». «De verdad, no deberíais». Janice se frotó los ojos con cansancio. «Estoy bien. Solo hace falta tiempo para darse cuenta de todo». Después de esta conversación, apagó el teléfono. No tenía ganas de hablar con nadie, de dar explicaciones, de responder preguntas. Toda la tarde se sentó en un sillón, envuelta en una manta de cuadros escoceses, y vio películas antiguas en la televisión, sin entrar en la trama. Durante la noche nevó. Grandes copos caían lentamente por la ventana, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Janice los observaba y pensaba en el hecho de que, en algún lugar al otro lado del mundo, Brian probablemente estaba sentado en una playa bajo una palmera. Se preguntaba si él habría pensado en ella alguna vez en estos días. Sus pensamientos eran confusos, pero una cosa que sabía con certeza era que tenía que esperar a que él regresara. No escribiría ni llamaría, no haría berrinches ni escándalos. Simplemente esperaría y le miraría a los ojos. Y entonces ya veremos. La semana siguiente se convirtió en un extraño juego. Todas las noches Brian enviaba mensajes desde la lluviosa Seattle. Breves informes de reuniones con clientes, quejas sobre el tiempo, frases hechas sobre lo mucho que la echaba de menos. Janice respondía en la misma línea. «El trabajo sigue adelante. El tiempo en Nueva York no es malo. Cuídate».
En el trabajo estaba absorta en los informes anuales. Las cifras la tranquilizaban, tenían una claridad y una certeza de las que carecía en la vida real. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero lo consideraron el estrés habitual de final de año. Por las tardes, Janice pasaba mucho tiempo en las redes sociales. La cuenta de Ashley permanecía cerrada, pero a veces aparecía en publicaciones de conocidos comunes. Playa paradisíaca, cócteles al atardecer, fiestas en la piscina. Brian no aparecía en esas fotos. Al parecer, intentaban pasar desapercibidos. Carol llamaba todos los días, ofreciéndose para quedar, pero Janice encontraba excusas para negarse. No estaba dispuesta a hablar de la situación. Temía no contenerse y llorar en público. Solo con su madre hablaba largo rato. Sabía escuchar sin dar consejos no solicitados. El viernes llegó un mensaje de Brian. El proyecto se está alargando. Tendremos que quedarnos otra semana. Janice le contestó. No pasa nada, trabaja en silencio. Le sorprendió lo fácil que le resultaba mentir ahora. Empezó a notar pequeñas cosas que no había visto antes. ¿Cuánto hacía que Brian había dejado de hablar de su día? ¿Cuándo se habían convertido sus conversaciones en un intercambio de frases de servicio? ¿Por qué no había estado alerta cuando él empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo de lo habitual? Todo en el piso le recordaba a él. Su sillón favorito, su colección de discos de vinilo, la taza olvidada con el café sin terminar. Janice no la guardó. La dejó sobre la mesa de la cocina como símbolo de su vida rota. Por las noches se quedaba mirando la fotografía de su boda durante largos ratos. Habían sido tan felices entonces, haciendo planes, soñando con el futuro. ¿Qué había cambiado? ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Su madre se había ofrecido a pasar el fin de semana, pero Janice se había negado. No quería ver a nadie. No estaba dispuesta a responder preguntas ni a aceptar compasión. Solo el trabajo y la casa, el trabajo y la casa. Este círculo vicioso evitaba que se volviera loca. A veces, el teléfono de Brian se quedaba desconectado durante horas. Al parecer, Ashley y él estaban viajando a un lugar donde no había comunicación. En esos momentos, Janice se los imaginaba en una playa solitaria o en la selva, y las náuseas le subían a la garganta. Intentaba ocuparse en lo que podía, limpiar el piso, revisar cosas viejas, leer libros que había pospuesto durante mucho tiempo. El domingo llamó su hermana para charlar. Janice mantuvo la conversación, riéndose de los chistes, preguntando por sus sobrinos. Ni una palabra sobre Brian, ni un indicio de problemas. Se sorprendió de su propia calma, como si contemplara su vida desde fuera, como si estuviera viendo una película. Las noches eran las más duras. Janice se quedaba despierta, repasando mentalmente los últimos meses de su vida. Recordaba las extrañas llamadas telefónicas, los repentinos viajes de negocios, las reuniones tardías. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿O es que no quería ver lo evidente? En el trabajo, aceptó un proyecto extra, cualquier cosa que la mantuviera ocupada. Su jefe se alegra de su entusiasmo, sus compañeros se maravillan de su eficacia. Nadie se daba cuenta de que detrás de esta actividad había un intento de escapar de la realidad. El jueves, Brian envió una fotografía, supuestamente una vista desde la ventana de un hotel en Seattle. Janice reconoció la imagen. Él la había enviado el año pasado en un viaje de negocios real. Ella respondió, «Bonita vista», y guardó el teléfono. Las mentiras se amontonaban y, en algún lugar de su interior, crecía una ira ensordecedora, no histérica, sino fría y calculadora. Faltaba menos de una semana para el regreso de Brian. Janice se había estado preparando metódicamente para ese momento, reuniendo documentos, consultando con un abogado, planeando la conversación. Pero por fuera todo seguía igual. Trabajo, casa, mensajes cortos a su marido, como si no hubiera pasado nada. Había aprendido a llevar esa máscara de tranquilidad como una segunda piel. El aeropuerto estaba abarrotado.
Janice había venido a recoger a Brian, que le había avisado por SMS de que su vuelo llegaba a las 6 de la tarde. Estaba en la sala de llegadas mirando a los pasajeros que iban llegando. Era fácil distinguir a los bronceados postbalineses de los demás. La palidez de enero delataba a los que habían volado desde Seattle. Brian fue uno de los últimos en llegar. Su bronceado era ligero pero perceptible, especialmente sobre su camisa blanca. La saludó desde lejos y sonrió ampliamente. No deberías haber venido, habría cogido un taxi. Te he echado de menos. Janice le besó la mejilla. Olía a mar y a sol, no a la humedad húmeda de Seattle. En el coche, Brian habló sin parar del viaje de negocios, sobre clientes difíciles, reuniones tediosas, problemas con el servidor. Hablaba con confianza, dando detalles, nombrando nombres. Al parecer, había preparado esta leyenda de antemano. Imagínate, su departamento informático funciona con un sistema propietario. Me llevó 3 días conseguir la documentación correcta. Janice asintió, aferrándose al volante. Miró la carretera y pensó en lo fácil que le había resultado mentir. ¿Cuántas veces había mentido así antes? Quizá había habido otros viajes de negocios. En casa, Brian deshizo la maleta. Janice se fijó en una camisa nueva, no de la marca americana que había visto en las fotos de Bali. La compré en el aeropuerto, explicó él con indiferencia, llamando su atención. Había una especie de rebajas allí. Durante la cena, siguió hablando de Seattle, de la lluvia que no paraba ni un minuto, de los restaurantes con un marisco increíble, sobre la plataforma de observación de la aguja espacial a la que había subido una tarde libre. Quería comprarte un recuerdo, pero todas las tiendas estaban cerradas por las fiestas. Hizo un gesto de culpabilidad con las manos. Janice sonrió. No pasa nada. Lo importante es que has vuelto. Después de cenar se sentaron en el salón. Brian revisaba su correo electrónico de trabajo. Janice fingía leer un libro. Echó un vistazo a su marido. ¿Cómo había cambiado en estas 2 semanas? Sus movimientos se habían vuelto más relajados. Había un nuevo brillo en sus ojos. Parecía rejuvenecido y descansado. Nada que ver con un hombre que había pasado 15 días en tediosas reuniones. Cansado del camino, se estiró Brian. Voy a ducharme y a acostarme. Mañana por la mañana tengo que estar en la oficina solucionando el trabajo atrasado. Janice asintió. Siguió sentada en el salón, escuchando el sonido del agua en la bañera. Me pregunto en qué estará pensando ahora. ¿Recordando las playas de Bali? ¿O planeando ya su próximo viaje de negocios? Tardó mucho en dormirse por la noche. Brian dormía plácidamente a su lado y ella yacía con los ojos abiertos, recordando cada detalle de aquella velada. Sus historias eran demasiado fluidas, demasiado bien pensadas. Ni una sola vacilación, ni una sola contradicción. Estaba claro que se había preparado para aquella conversación, que había ensayado cada palabra. A la mañana siguiente todo siguió como siempre. Desayuno, preparación para el trabajo, un beso de despedida. Era como si las 2 semanas no hubieran pasado, como si nada hubiera cambiado. Brian estaba de buen humor, bromeando, sugiriendo que salieran a cenar a su restaurante favorito por la noche. Para celebrar el éxito del proyecto, dijo mientras se anudaba la corbata. Janice estuvo de acuerdo. Observó cómo su marido se preparaba para ir a trabajar y pensó en que este juego de normalidad no podía durar eternamente. Tarde o temprano tendrían que hablar claro, pero no esta noche. Que pensara por ahora que su mentira había funcionado, que todo seguía igual. En la puerta, Brian se dio la vuelta. ¿Por qué no salimos de la ciudad este fin de semana? Parece que el tiempo promete ser agradable. Claro, sonrió Janice. He echado de menos nuestros viajecitos. La puerta principal se cerró. El silencio flotaba en el piso. Janice se preparaba lentamente para ir a trabajar, con cuidado de mantener aquel espectáculo de normalidad.
Ella también había aprendido a mentir, con calma y de forma convincente, igual que Brian. Hacía tiempo que Janice había adquirido la costumbre de aplazar los asuntos desagradables hasta el lunes por la mañana. Ahora estaba sentada en la recepción del bufete a las 9 en punto, revisando los papeles de su bolso. Había encontrado el nombre del bufete a través de Carol, que se había divorciado hacía 2 años y le había recomendado a su abogada como una profesional competente y sensible. La señorita Parker, una mujer bajita con un traje austero, la recibió en un pequeño despacho con vistas a un edificio de oficinas vecino. Un cartel sobre la mesa rezaba: Elizabeth Parker, Derecho de Familia. Bien, señora McCormick, cuéntenos su situación. La abogada sacó un bloc de notas. Janice empezó a hablar, con calma y naturalidad, sin demasiada emoción. Había hecho una lista de todo lo que había que discutir de antemano: bienes inmuebles, cuentas conjuntas, seguro médico. ¿Tiene pruebas de la infidelidad? Elizabeth tomó notas en su cuaderno. Solo fotos de las redes sociales, pero ya han sido borradas. Eso no es suficiente para un juicio. En nuestro estado, sin embargo, el adulterio no juega un papel importante en la división de bienes. Es el aspecto financiero lo que importa. ¿Tiene acceso a los extractos bancarios del marido? Pasaron la siguiente hora discutiendo los documentos. Janice sacó papeles de su bolso: la escritura del piso, pólizas de seguros, declaraciones de la renta. Llevaba una semana recopilándolos, revisando metódicamente todos los armarios y cajones de la casa. El piso se compró durante el matrimonio, así que es una propiedad conjunta. Elizabeth revisó los papeles. ¿Y estas cuentas de inversión? Parte del dinero es herencia de mi abuela. El resto se ganó durante el matrimonio. El abogado siguió haciendo preguntas. Sobre préstamos, sobre el coche, sobre los ahorros para la jubilación. Janice respondió con claridad y al grano. Se había preparado bien para esta conversación. ¿Cuándo piensa solicitar el divorcio? Aún no lo he decidido. Primero quiero reunir todo el papeleo. Razonable. Elizabeth se reclinó en la silla. Hazme caso, tómate tu tiempo. Reúne toda la información, haz copias de los documentos importantes, escanea todo lo que puedas y guarda esas copias en un lugar seguro, no en casa. Janice asintió. Ya había alquilado una caja de seguridad y había metido allí los papeles más importantes. Una cosa más, bajó la voz la abogada. Abra una cuenta bancaria aparte, preferiblemente en un banco distinto del que comparte con su marido. Empiece a transferir poco a poco parte de su sueldo allí. Después de la reunión, Janice se dirigió al banco. Eligió una sucursal pequeña, más alejada de casa y del trabajo. El proceso de apertura de una cuenta duró casi 1 hora. Rellenar formularios, firmar documentos, configurar la banca electrónica. Llegó a casa antes que Brian. Sacó una vieja caja de fotos. Tenía que seleccionar las que quería conservar. El álbum de boda, instantáneas de viajes, vacaciones familiares. 6 años de su vida cabían en una caja de cartón. Al mismo tiempo, hizo una lista de las cosas que debía llevarse. Las joyas que le habían regalado sus padres. La colección de discos antiguos de su padre. Su sillón favorito, comprado antes de casarse. Janice anotó todo metódicamente en su cuaderno, intentando no pensar en cómo dividiría todo lo demás. Por la noche, su madre llamó. ¿Cómo ha ido la reunión con el abogado? Bien. Parece bien informada. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Janice se quedó callada. ¿Qué opciones tengo, mamá? Hablaron durante otra media hora. Su madre habló de parientes, del tiempo en Florida, evitando cuidadosamente los temas resbaladizos. Solo al final de la conversación preguntó: ¿sospecha algo? No. Cree que todo va bien. Después de la conversación, Janice sacó una carpeta. Repasó todos los papeles una vez más, comprobando si se le había pasado algo importante.
Mañana tendría que hacer copias y llevarlas a la caja de seguridad. Brian había vuelto. Janice guardó rápidamente los papeles. Era demasiado pronto para una conversación seria. Primero tenía que prepararlo todo al detalle, pensar en cada paso, y entonces estaría preparada para cualquier acontecimiento. La decisión llegó inesperadamente. Janice se despertó en mitad de la noche con una idea clara. Se acabó la espera. Brian se iba a otro viaje de negocios por la mañana, y ella sabía que no podía seguir fingiendo que se creía sus historias. Se levantó temprano a propósito y preparó el desayuno: café, tostadas y huevos revueltos. Brian levantó las cejas sorprendido al ver la mesa puesta. ¿Tenemos algún tipo de celebración? No, solo tenía ganas de hablar. Se sentó a la mesa, todavía sonriente. Llevaba un traje nuevo, creo que también de Bali, aunque él decía que lo había comprado en el centro comercial local. Janice dio un sorbo a su café y sacó su teléfono. «Sabes, hacía tiempo que quería preguntarte por tu último viaje a Seattle. ¿Y eso por qué?» Untó mermelada en su tostada sin mirarla. «¿Qué te parecieron las playas de Bali?» La mano con la tostada se congeló a medio camino de su boca. Brian levantó la vista lentamente. ¿Qué? Janice abrió una captura de pantalla guardada en su teléfono y la colocó frente a él. La foto lo mostraba sentado a la mesa de un restaurante, levantando su copa. El océano y las palmeras se veían al fondo. Ashley debería haber tenido más cuidado con las redes sociales, dijo con calma, casi con indiferencia. Brian se quedó mirando la foto y su rostro cambió lentamente. La sorpresa fue sustituida por la confusión y luego por un intento de recomponerse. «No es lo que piensas». «¿En serio?» «¿Qué es lo que pienso, Brian? Que mi marido me mintió, voló al otro lado del mundo con su amante y luego se pasó 2 semanas contando historias de la lluviosa Seattle». Se reclinó en su silla. Se detuvo un momento y luego preguntó en voz baja: «¿Desde cuándo lo conoces?» «Desde el principio. Vi el stories de Ashley el mismo día que volaste». «¿Y te mantuviste callado todo el tiempo?» «¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Hacer un berrinche? ¿Suplicarte que volvieras?» Brian se pasó una mano por la cara. «Iba a decirte...» «¿Cuándo? ¿Después de tu próximo viaje de negocios? ¿O cuando finalmente decidas irte?» «Es complicado», refunfuñó. «Ashley y yo...» «No me interesan los detalles de vuestra relación», le interrumpió Janice. «Solo quiero saber, ¿cuándo pensabas contarme la verdad?» Bajó los ojos. «No quería hacerte daño. Así que decidiste simplemente mentir. ¿Crees que así duele menos?» Se hizo el silencio en la cocina. Al otro lado de la ventana empezaba un día normal en la ciudad. Coches tocando el claxon, gente corriendo al trabajo. Su pequeño mundo se desmoronaba con los sonidos de la ciudad matutina. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Brian. Janice sacó una carpeta del bolso. «Voy a pedir el divorcio. Aquí están todos los papeles. Puedes repasarlos con tu abogado». «¿Ya has preparado los papeles?» Había algo parecido al resentimiento en su voz. «¿Creías que me iba a quedar sentada esperando a que me siguieras el juego en tus viajes de negocios?» Empezó a mirar los papeles. En su rostro apareció una expresión profesional, como en las reuniones en las que resolvía contratos complejos. «Aquí todo es legal», dijo Janice. «División equitativa de la propiedad, sin requisitos adicionales. No voy a convertir esto en una guerra». Brian asintió, sin dejar de mirar los documentos. «Necesitaré tiempo para estudiarlo todo». «Claro, puedes llevártelo», se levantó de la mesa. «Y sí, prefiero que vivas en otro sitio, al menos hasta que solucionemos los trámites». «¿Me estás echando?» «No, solo te pido que te mudes. Creo que es lo correcto». Volvió a guardar los papeles en la carpeta. La miró, por primera vez en toda la conversación, directamente a los ojos. «Siento todo esto. Yo también.
Ella recogió el café sin tocar de la mesa. Puedes dejar las llaves en la mesa cuando te vayas. En los 3 días que Brian había estado haciendo las maletas, apenas habían hablado. Venía después del trabajo metiendo metódicamente ropa, libros y papeles en cajas. Janice solía estar en otra habitación a esas horas, trabajando hasta tarde o saliendo con amigos. Una noche, al toparse con él en la cocina, sintió un olor familiar. El perfume de Ashley lo reconocía de las fiestas de empresa. Así que se habían visto antes. La última noche antes de irse, Brian se quedó fuera más tiempo de lo habitual. Se sentó en la cocina a leer unos papeles reflexionando. Janice conocía ese gesto. Cuando estaba nervioso, siempre empezaba a apilar papeles. Finalmente levantó la vista y dijo en voz baja, ¿hablamos? Janice se sentó en silencio frente a él. Esperaba con impaciencia la conversación y al mismo tiempo la temía. Brian guardó silencio un momento, reflexionando, y luego empezó a hablar, despacio, eligiendo las palabras. Le contó cómo había conocido a Ashley hacía más de un año en un proyecto juntos, cómo habían empezado a quedarse hasta tarde en la oficina cada vez más a menudo, hablando de trabajo, cómo las reuniones de trabajo se habían convertido silenciosamente en mañanas de café y luego en cenas después del trabajo. Janice escuchaba mientras miraba por la ventana, las luces de las casas vecinas encendiéndose en el crepúsculo. El romance había comenzado la primavera pasada. Al principio lo habían mantenido en secreto, quedando en cafés fuera de la oficina, inventando excusas para viajes de negocios. Luego se complicó. Ashley quería más, exigía decidirse. El viaje a Bali debía ser un punto de decisión. Brian dijo algo más sobre sentimientos, sobre decisiones difíciles, sobre intentar hacer las cosas bien, pero Janice no estaba escuchando realmente. Lo único que pasaba por su mente era todo el año. Un año entero de mentiras, de fingir, de vivir una doble vida. Cuando dejó de hablar, se hizo un gran silencio en la cocina. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban en los aleros creando un ritmo extraño, casi tranquilizador. Janice ajustó mecánicamente el servilletero de la mesa, un pequeño gesto que le quedaba de cuando había intentado que su casa fuera acogedora. Brian siguió hablando, ahora del futuro, de cómo él y Ashley planeaban vivir juntos durante un tiempo para poner a prueba sus sentimientos, sobre el hecho de que había alquilado un piso cerca del trabajo, de cómo esperaba mantener, si no una relación amistosa, al menos respetuosa con Janice. Ella asintió, apenas escuchando las palabras. Todos aquellos planes parecían tan lejanos ahora, como si fueran extraños. Se volvió hacia la puerta, como si quisiera añadir algo, pero Janice se le adelantó. No hace falta que te disculpes. Vete. Asintió y salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Aún se oían sus pasos en el pasillo, luego el ruido del ascensor y finalmente todo quedó en silencio. Los únicos sonidos que quedaban en el piso vacío eran el golpeteo de la lluvia en los aleros y el tic-tac del reloj de la cocina. Janice permaneció sentada largo rato, con la mirada fija en la taza de té frío. Extrañamente, no sentía ni rabia ni resentimiento, solo cansancio y una especie de vacío. Tal vez todas sus emociones se habían consumido en las semanas que llevaba viéndole yacer en silencio. O tal vez era solo la constatación de que su historia había terminado de verdad y ahora tenía que aprender a seguir adelante. A altas horas de la noche se paseó por el piso, observando los cambios, los libros que habían desaparecido de las estanterías, las perchas vacías del armario, la ausencia de los pequeños objetos habituales en la mesilla de noche. Estos vacíos hacían que el piso pareciera más grande, pero también más extraño. Sin embargo, ahora tendría tiempo para acostumbrarse a la nueva realidad, tiempo para aprender a vivir sola. Elizabeth Parker ordenaba los papeles sobre su escritorio con pedante pulcritud. Janice observó este ritual por tercera vez en el último mes.
cada documento ocupando su lugar específico, formando una figura geométrica regular sobre el escritorio. Su marido ha enviado una contraoferta a través de su abogado. Elizabeth se quitó las gafas de montura fina. Está de acuerdo con la mayoría de las condiciones, pero hay algunos puntos conflictivos. Empezaron a discutir los detalles. Brian reclamaba la mayor parte de la inversión conjunta, alegando que era él quien realizaba las inversiones más importantes. A cambio, estaba dispuesto a dejar el piso de Janice. También le pidió que le cediera su colección de discos de vinilo, un objeto no especialmente valioso desde el punto de vista económico, pero importante para ambos. En el pasillo del bufete había gente paseando, clientes con sus propias historias de rupturas, agravios y división de bienes. Janice los observaba de reojo mientras Elizabeth les explicaba los entresijos legales del caso. Una mujer joven con ojos llorosos, un hombre mayor con un montón de papeles, un matrimonio que evitaba cuidadosamente mirarse. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de reuniones, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Los abogados intercambiaban documentos, ultimaban detalles, negociaban condiciones. Janice se sentía como en una larga negociación comercial, solo que el tema era su propia vida. Brian mantenía unos modales correctos y formales. Toda la comunicación se realizaba a través de los abogados, solo de vez en cuando enviaba mensajes cortos sobre algún asunto o documento olvidado. Una vez se cruzaron accidentalmente en un supermercado, intercambiaron frases de deber y se apresuraron a seguir caminos distintos. En el trabajo, Janice se hizo cargo de un proyecto adicional. Cualquier ajetreo le ayudaba a no pensar en lo que estaba pasando. Los compañeros evitaban delicadamente hacer preguntas, aunque la noticia del divorcio ya se había extendido por la oficina. Solo el jefe la llamó una vez a su despacho y le preguntó cautelosamente si necesitaba vacaciones. Ella se negó. Quedarse sola en casa sería mucho peor. Elizabeth le aconsejó que no se precipitara a la hora de tomar decisiones. Estás emocionalmente vulnerable en este momento. Puedes aceptar condiciones desfavorables solo para acabar de una vez, le había dicho mientras examinaba otra oferta del abogado de Brian. Pero Janice no se sentía vulnerable, sino devastada. Discutió metódicamente cada cláusula del acuerdo, haciendo revisiones, contando números, como si se tratara de la vida de otra persona. Su madre la llamaba todos los días, ofreciéndole ayuda. Janice se negó, quería hacerlo ella misma. Por las tardes ordenaba el papeleo, archivando facturas y recibos, haciendo listas de los bienes comunes. Este papeleo era extrañamente tranquilizador. Había cierta seguridad en él, unas reglas del juego claras. Una vez acordadas las cuestiones principales, Elizabeth redactó los documentos finales. Solo queda firmar y archivar. Le entregó a Janice una gruesa carpeta. Algo parecido a la simpatía brilló en los ojos de la abogada, pero enseguida volvió a su tono profesional habitual. Janice hojeó las páginas del acuerdo, leyendo cada párrafo. Su vida en común se había convertido en un árido texto jurídico. Párrafos, subpárrafos, formulaciones. En algún lugar entre las líneas estaban sus recuerdos compartidos, sus planes de futuro, sus pequeñas tradiciones familiares. Ahora había que separarlo todo, evaluarlo y repartirlo entre los documentos. El primer fin de semana tras el inicio del proceso de divorcio había llegado de repente. Janice volvió del trabajo el viernes por la tarde y se quedó helada en el pasillo, al darse cuenta de que le esperaban 2 días vacíos y sin planes. Ella y Brian solían hacer frecuentes excursiones fuera de la ciudad, ir al cine o simplemente pasear por la ciudad. Ahora tenía que aprender a pasar tiempo a solas consigo misma. El piso parecía inusualmente silencioso. Janice puso música, pero a los 5 minutos la apagó. Los sonidos solo acentuaban el vacío de las habitaciones. En la cocina sacó 2 tazas de café y volvió a dejar una.
Los pequeños hábitos, arraigados durante años de convivencia, se negaban a desaparecer. Pasó la tarde del viernes revisando sus armarios, una actividad que llevaba mucho tiempo posponiendo. Entre las cosas había recuerdos del pasado, entradas de cine, postales de las vacaciones, fotos conjuntas. Todo ello fue a parar a una caja aparte, no para tirarlo de una vez, pero no quería tenerlo a la vista. El sábado por la mañana, por primera vez en mucho tiempo, Janice se quedó tumbada en la cama, sin planes, sin alboroto, sin necesidad de adaptarse al régimen de otra persona. Se quedó tumbada mirando el dibujo del techo e intentó recordar la última vez que había podido no hacer nada así. Más tarde, decidió preparar el desayuno. Solían almorzar los fines de semana, tortitas, huevos a la benedictina, zumo de naranja recién exprimido. Ahora Janice se limitaba a tostar pan y preparar café. Hacer un desayuno completo para ella sola le parecía extraño. La llamada de Carol interrumpió sus cavilaciones. Su amiga le había sugerido IR de compras, pero Janice se había negado. Quería aprender a sobrellevar la soledad sin dedicar cada minuto libre a socializar o a hacer recados. El día se alargó lentamente. Janice intenta leer, pero no consigue concentrarse. Enciende la televisión, pero enseguida la apaga. Todos los programas le parecen tontos y sin interés. Después de comer, decidió dar un paseo por el barrio. Antes no solían pasear por aquí. Normalmente cogían el coche y se iban al centro o al parque. Ahora veía realmente su barrio por primera vez. Pequeñas tiendas, cafeterías acogedoras, casas antiguas con una arquitectura peculiar. Se sentó en la cafetería local durante casi una hora, observando a los clientes, parejas con niños, grupos de adolescentes, personas solitarias con ordenadores portátiles. Cada uno vivía su propia vida y poco a poco Janice empezó a darse cuenta de que la soledad no tenía por qué ser una carga. Su madre llamaba por la tarde, llamaba todos los días, pero ahora sus conversaciones eran diferentes. Menos preguntas sobre Brian y más conversaciones sobre planes de futuro. Hablaban de posibles reformas en el piso, de cursos de formación continua, del sueño de Janice de dedicarse a la fotografía. El domingo por la mañana se despertó con una inesperada sensación de libertad. Nadie esperaba que tomara decisiones, nadie reclamaba su atención, nadie le imponía sus planes. Podía estar en pijama todo el día o disfrazarse e ir a un museo. Podía pedir comida a domicilio o cocinar un plato complicado con una receta nueva. Podía llamar a sus amigos o apagar el teléfono y ver películas antiguas. Poco a poco, empezó a fijarse en detalles que antes le pasaban desapercibidos. Cómo cambiaba la iluminación de la habitación a lo largo del día, los sonidos de la calle por la mañana. ¿A qué sabe el café cuando se bebe despacio, saboreando cada sorbo? El domingo por la noche, Janice pensó que por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la calma. No alegría, aún faltaba mucho para eso, sino una especie de equilibrio interior. Sacó su nueva agenda y empezó a hacer una lista de cosas que hacer para la semana siguiente. Ya no tenía que coordinar sus planes con los de nadie, ni tener en cuenta los deseos y costumbres de los demás. Ahora podía hacer su vida como quisiera. Antes de irse a la cama, Janice permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. En algún lugar, en una de las miles de ventanas iluminadas, Brian también estaba aprendiendo a vivir solo. O no, tal vez ya estaba con Ashley, haciendo nuevos planes, creando nuevos hábitos. Extrañamente, el pensamiento ya no le causaba un dolor agudo. Era solo una constatación. Sus caminos se habían separado y cada uno tenía que encontrar el suyo. Janice escribió su carta de dimisión de forma espontánea. Llevaba mucho tiempo pensando en cambiar de trabajo. 7 años en una misma empresa lo habían hecho todo demasiado familiar y previsible. Además, cada rincón de la oficina le recordaba su vida pasada. Aquí trabajaba como una mujer felizmente casada.
Aquí Brian se dejaba caer con flores en ocasiones especiales. Aquí almorzaban con los colegas, hablando de planes para el fin de semana. Janice tuvo su primera entrevista en una pequeña empresa de contabilidad. La oficina estaba en otra parte de la ciudad y era un soplo de aire fresco. El jefe del departamento, un hombre canoso de ojos amables, examinó su currículum. Tiene una experiencia excelente. ¿Por qué ha decidido cambiar de trabajo? Janice respondió con sinceridad. Quería crecer profesionalmente y enfrentarme a nuevos retos. Las cosas se han vuelto demasiado familiares en mi puesto actual. La parte formal de la entrevista fue fácil. Con los años, se había convertido en una excelente profesional. El nuevo puesto implicaba más responsabilidad y proyectos interesantes. El sueldo era un poco más bajo, pero las perspectivas de crecimiento compensaban la diferencia. Por la noche comenta la oferta con su madre. ¿Crees que debería aceptarla? ¿Qué opinas tú? Janice se quedó callada un momento. Quiero empezar de nuevo. Un nuevo trabajo es una buena razón para cambiar. Una semana después, firmó el contrato. Los compañeros organizaron una cena de despedida, le hicieron regalos y le dedicaron palabras cariñosas. A muchos les sorprendió su decisión. El puesto era bueno, el sueldo decente, pero Janice sintió que era hora de seguir adelante. La nueva oficina la recibió con el olor del café recién hecho y el murmullo de las voces. El personal era amable, pero no entrometido. Nadie trató de sonsacarle detalles de su vida personal, ni cotilleos ni consejos no solicitados. Poco a poco empezó a adquirir nuevos hábitos. Por las mañanas empezó a ir a una pequeña cafetería cercana a la oficina. La camarera, una chica sonriente llamada Sara, ya había memorizado su bebida favorita al cabo de una semana. Intercambiaban algunas frases sobre el tiempo, hablaban de nuevas variedades de café, compartían impresiones sobre los libros que habían leído. A la hora de comer, Janice solía reunirse con sus colegas en un pequeño café a la vuelta de la esquina. Las conversaciones giraban en torno al trabajo, las noticias de la ciudad, los planes para el fin de semana. Poco a poco, empezó a conocer las historias de sus nuevos compañeros. Algunos tenían hijos que iban a la universidad, otros estaban planeando una boda, otros habían comprado recientemente una casa en las afueras. En el trabajo la emparejaron con Mark, un auditor experimentado que debía ponerla al día. Resultó ser un mentor excelente, paciente, atento a los detalles y con buen sentido del humor. A menudo se quedaban hasta altas horas de la noche trabajando en casos complejos, y Janice se sorprendió al descubrir que disfrutaba de esta nueva intimidad profesional. Los viernes, el departamento celebraba reuniones informales en un bar cercano. Janice no siempre participaba, pero cuando lo hacía se sentía parte del equipo. Allí podía discutir informalmente sus problemas laborales, reírse de los chistes de la oficina y relajarse en compañía de gente agradable. El nuevo trabajo requería más tiempo y esfuerzo, pero a Janice incluso le gustaba. Cada día traía nuevas tareas, la hacía pensar, aprender, desarrollarse. Se matriculó en cursos de desarrollo profesional, empezó a leer literatura profesional y participó en conferencias del sector. Poco a poco, su círculo social se amplió. Durante el curso conoció a varias personas interesantes. Los fines de semana se reunían a veces en museos o exposiciones. A Janice siempre le había gustado el arte, pero nunca había tenido tiempo para ello. En su primer mes en su nuevo trabajo, Janice compró algunas plantas de interior para la oficina. Un pequeño acto de creación, una señal de que pensaba quedarse. Mark le ayudó a elegir un asiento adecuado para ellas. «Es agradable tener algo vivo en la oficina», dijo mientras colocaba las macetas. Por las tardes, paseaba con más frecuencia por la ciudad, explorando su nuevo barrio. Descubrió una librería de segunda mano con un gran departamento de arte, un pequeño club de jazz donde los jueves tocaban músicos locales, un acogedor café con pasteles caseros.
La vida se llenaba poco a poco de nuevos colores, nuevas impresiones, nuevas personas. Una noche, de camino a casa, Janice se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente absorta, en el trabajo, en la vida social, en la vida misma. No era como huir de sus problemas, era más bien como avanzar conscientemente hacia algo nuevo e interesante. La noticia de la separación de Brian y Ashley llegó inesperadamente. Janice estaba sentada en su cafetería favorita, cerca de su nueva oficina, cuando Carol la llamó. Su amiga había iniciado la conversación desde lejos, preguntándole por el trabajo y los planes para el fin de semana, pero Janice intuyó que tenía algo importante que contarle. ¿Estás en contacto con alguien de tu antiguo trabajo?, preguntó finalmente Carol. De vez en cuando nos carteamos con Jane, de contabilidad. ¿Por qué? Es que, de todos modos, Brian y de su Ashley rompieron. Janice removió el café que se enfriaba. Extrañamente, la noticia no evocaba casi ninguna emoción, ni regodeo ni arrepentimiento. Era como si se tratara de gente que no conocían muy bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Te acuerdas de Rachel, de Recursos Humanos? Es amiga de una chica de su oficina. Dicen que Ashley empezó a salir con un cliente de Europa. Creo que le ofreció un trabajo en Londres. Janice escuchó a medias el ulular de su amiga y miró por la ventana de la cafetería. Afuera lloviznaba la lluvia primaveral y los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, cubriéndose con paraguas. La vida seguía como siempre. ¿Estás bien?, preguntó Carol con cautela. ¿Quizá podríamos quedar esta noche? Estoy bien, de verdad. Hoy tengo mucho trabajo. Caminando a casa esa noche, Janice pensó en las vicisitudes del destino. Brian había arruinado su matrimonio por una relación que ni siquiera duró 6 meses. ¿Había merecido la pena? Sin embargo, ese no era su problema. Había una carta del abogado en el buzón. Los últimos papeles del divorcio necesitaban una firma. Janice colocó el sobre la mesa de la cocina, junto a las nuevas facturas y los folletos publicitarios. Ahora era solo una formalidad, otro papel que necesitaba atención. Su madre llamó al anochecer. Al parecer, la noticia también le había llegado a ella. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, mamá. De verdad que lo estoy. Ya no importa. Sabes, tu padre siempre decía, hay un resquicio de esperanza. ¿Quizá todo fue para mejor? Janice sonrió. Sus padres la habían apoyado siempre, pero habían intentado no interferir demasiado. Solo la apoyaban cuando lo necesitaba. Al día siguiente, en la oficina, Mark se dio cuenta de que estaba pensativa. ¿Te pasa algo? Hoy pareces distraída. No, solo noticias de mi vida pasada. Nada importante. Asintió comprensivo y no hizo más preguntas. Janice apreciaba especialmente a sus nuevos colegas por eso. Respetaban los límites personales de cada uno. Por la tarde, fue al supermercado a hacer la compra. En la sección de vinos encontró el favorito de Brian, que siempre lo compraba para ocasiones especiales. Antes, pequeñas cosas como esa podían arruinarle el humor del día. Ahora se limitaba a pasar de largo, eligiendo lo que le gustaba. En casa, Janice sacó una vieja caja de fotos, las mismas que había coleccionado tras la ruptura. Antes había dudado en abrirla, pero ahora se sentía cómoda mirando las fotos. Aquí estaban ella y Brian el día de su boda, jóvenes, felices, seguros de su futuro. Hay unas vacaciones junto al mar, un viaje a la montaña, vacaciones en familia. Extrañamente, estas fotos ya no causaban dolor. Eran solo una historia, su historia, parte de su experiencia vital. Pasara lo que pasara después, esos momentos eran reales. Como su amor, era real, pero se acabó. Como todo en esta vida termina. Un mensaje de Brian llegó por la mañana, seco, de negocios, sobre algunos trámites. Ni una palabra sobre la ruptura con Ashley. Pero tenía sentido.
Hacía tiempo que habían dejado de compartir cosas personales. Janice respondió con el mismo estilo, breve y directa. En el trabajo, estaba volcada en un nuevo proyecto. Mark se había ofrecido a asumir la mayor parte de la responsabilidad y ella había aceptado encantada. El trabajo siempre era la mejor cura para los pensamientos innecesarios. Carol llamó por la tarde, al parecer todavía preocupada por su estado. ¿Quedamos después de todo? Sentarnos y hablar, ¿sabes? Sonrió Janice al auricular. Vamos a la exposición. He visto un anuncio de una nueva exposición en una galería de arte contemporáneo. Aquella noche durmió profundamente, sin los habituales despertares y pensamientos ansiosos. La noticia de la ruptura de Brian y Ashley no había cambiado su vida. Llevaba mucho tiempo en su propio camino, y ese camino, con todas sus complejidades y sorpresas, era exactamente lo que necesitaba ahora. La librería cercana al nuevo trabajo de Janice siempre estaba llena. Le gustaba entrar a la hora del almuerzo para hojear los libros nuevos, la literatura profesional, simplemente pasear entre los estantes. Aquel día estaba buscando un libro sobre derecho fiscal cuando oyó una voz familiar. Brian estaba de pie junto a una estantería de literatura empresarial, algo más delgado, con un traje gris nuevo, pero tan elegante y pulcro como siempre. No se fijó en ella, estaba absorto leyendo el resumen. Durante unos segundos, Janice se planteó si fingir que no se había fijado en él o acercarse a saludarle. Brian levantó la vista y la vio. «Hola», dejó el libro a un lado. «No sabía que estabas por el barrio». «Ahora trabajo aquí, a 2 manzanas de aquí». «Sí, claro. He oído que has cambiado de trabajo». Se quedaron de pie entre las estanterías, sin saber qué decir a continuación. El silencio era persistente, pero no pesado, más bien pensativo. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente Brian. «Bien. El nuevo trabajo es interesante. ¿Y tú?» «Tampoco está mal. Hay muchos proyectos en marcha». Parecía cansado. Tenía sombras bajo los ojos y unas primeras canas en la sien. Janice se dio cuenta de repente de que no conocía en absoluto su vida actual. ¿Qué hacía? ¿En qué pensaba? ¿Cómo pasaba el tiempo? «Pasé a recoger un libro de gestión», señaló la estantería con la cabeza. «Preparándome para un nuevo proyecto». «Ya veo». Se hizo de nuevo el silencio. Fuera del escaparate, los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, los raros visitantes crujían las páginas de los libros. «Tienes buen aspecto», dijo Brian, con cierta calma. «Sí, supongo que sí. Han cambiado muchas cosas». Asintió con la cabeza. «Sabes, a menudo pienso...». «No lo hagas», le interrumpió Janice con suavidad. «Ya no importa». Brian se quedó callado un momento y luego sacó su teléfono. «Tengo que ir a una reunión. Quizá podríamos tomar un café algún día, hablar». «No creo que sea buena idea». Asintió comprensivo. «Sí, probablemente tengas razón». Se despidieron breve y discretamente. Brian se dirigió a la caja registradora con el libro que había elegido y Janice permaneció de pie junto a la estantería. Miró los lomos de los libros, pero no pudo ver los títulos. Cuando salió de la tienda, no fue directamente a la oficina. Caminó por la calle, mirando los escaparates primaverales. El aire olía a fresco, había llovido hacía poco, y el asfalto brillaba al sol. Extrañamente, conocer a Brian no le había despertado ningún sentimiento profundo. Emoción sí, una ligera tristeza tal vez, pero nada más. Era como si se hubiera encontrado con un viejo conocido al que había estado unida, pero la vida la había llevado por otros derroteros. Volvió a la oficina un poco tarde. Mark estaba explicando algo con entusiasmo al nuevo becario, los compañeros hablaban de la próxima auditoría. La jornada laboral transcurrió con normalidad. Por la noche, al pasar por delante de su antigua casa, Janice pensó en las rarezas de la vida. Ella y Brian habían construido un futuro juntos, pero ahora eran casi extraños. No era culpa de nadie, simplemente había ocurrido. En casa,
Sacó una carpeta con los últimos papeles del divorcio. Solo faltaban unas pocas formalidades y su matrimonio estaría oficialmente terminado. Pero en realidad había terminado mucho antes, quizá incluso antes de aquel viaje a Bali. Antes de acostarse, Janice abrió la ventana para que entrara el aire fresco de primavera. Sonaba música a lo lejos y las voces de los transeúntes llegaban desde la calle. La ciudad tenía vida propia y ella formaba parte de ella, nueva, desconocida, pero real. Janice estaba de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando la ciudad matutina. No hacía mucho que trabajaba en un espacio abierto compartido, pero ahora tenía su propio rincón con vistas al distrito comercial. Hacía 3 meses que le habían asignado un proyecto importante, la auditoría de una gran empresa constructora. Había pasado mucho tiempo resolviendo los entresijos de los flujos financieros, pero el trabajo había merecido la pena. Mark pasó por allí sin llamar, una costumbre que habían adquirido en los últimos meses de trabajo juntos. «Listo, empezamos en 20 minutos. Casi. Estoy comprobando los números de la última hoja de cálculo. Vamos, ya te lo sabes todo de memoria». Se apoyó en la jamba de la puerta. «Escucha, he estado pensando. ¿Quieres tomar un café después de la reunión? Hay noticias interesantes». Janice asintió, sin apartar los ojos del monitor. A menudo tomaban café juntos. Primero hablaban de temas de trabajo, luego la conversación fluía sin problemas hacia el arte, los libros, los viajes. Era fácil estar con Mark. Nunca preguntaba por el pasado, solo estaba ahí cuando se le necesitaba. La sala de conferencias estaba inesperadamente llena. Janice sintió que se le secaba la garganta. Una cosa era repasar la presentación con Mark y otra muy distinta hablar delante de todo el equipo directivo. Empezó a hablar y poco a poco la emoción fue desapareciendo. Las cifras se estaban uniendo en una imagen clara. Los gráficos mostraban tendencias claras. Conocía este trabajo a la perfección. Lo había vivido durante los últimos meses. Mark comentaba de vez en cuando, pero la mayoría de las veces se limitaba a sentarse con una sonrisa de satisfacción. Sabía lo que valía la facilidad de la presentación. Después de la reunión, se instalaron en su cafetería favorita a la vuelta de la esquina. Sara, la camarera, ya conocía sus costumbres. Capuchino para Janice, americano para Mark. «¿Qué noticias tienes?» Janice mezcló canela en su café. 2 a la vez, en realidad. Sacó los billetes. «¿Recuerdas que hablabas del festival de jazz del próximo fin de semana?» Janice sintió que se le calentaba el alma. Últimamente pasaban cada vez más tiempo juntos, y a ella le encantaba. La segunda noticia llegó al final del día. El director la había llamado para verla y le había ofrecido dirigir un nuevo departamento. Janice se dirigió a casa reflexionando sobre la oferta. La ciudad se preparaba para la primavera. Aparecían colores brillantes en los escaparates y los brotes se hinchaban en los árboles. En casa, lo primero que hizo fue llamar a su madre. «¿Te puedes creer que me hayan ofrecido un puesto directivo?» «Siempre supe que podías hacerlo». Su madre sonaba realmente complacida. «Y además, creo que mi vida personal está mejorando». «¿Sí? ¿Me lo vas a contar?» «Todavía no, pero me siento bien». Por la noche llegó un mensaje de Mark preguntando a qué hora habíamos quedado el sábado en el festival. Janice sonrió mientras tecleaba una respuesta. La vida estaba cambiando, poco a poco, día a día, haciéndose más interesante y plena. Y había algo bueno en esos cambios, como si por fin todo encajara.